Buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarme. Soy José Félix Muñoz, trabajo como investigador de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo en un laboratorio de la Universidad de Zaragoza, que llamamos Laboratorio Jurídico Empresarial, porque depende de las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales, y que está situado en el Parque Tecnológico Hualca. Y nos dedicamos pues a todas las cuestiones que tienen que ver pues con el derecho y las nuevas tecnologías, y con la empresa y la economía de las nuevas tecnologías. Yo en particular estoy dedicado a la parte jurídica. Bien, y por eso voy a hablar hoy de lo que es la normativa sobre reutilización. También, antes que nada, pues agradecer a la Dirección General de Nuevas Tecnologías la invitación para participar en este curso. Y ya sin más preámbulos, pues vamos a empezar un poco con la presentación. Decirlo de siempre: cualquier duda, cualquier comentario, podéis interrumpir si hay cualquier comentario que os surge, con toda libertad. Y si no, luego, pues como en todas las sesiones, también al final tendremos un turno para preguntas. La presentación tiene como objetivo fundamental explicaros el marco normativo que regula la reutilización de la información del sector público, pero la voy a dividir en tres partes. Primero vamos a justificar un poco en qué se sustenta la reutilización, ¿no? Qué base tiene nuestro ordenamiento. Luego ya entraremos en lo que es el marco normativo, pero luego, en la última parte de la intervención, quiero contaros pues una serie de reflexiones sobre el conjunto que forman pues la reutilización, con el libre acceso, con la transparencia, con toda una serie de cuestiones que al fin y al cabo están relacionadas con la información pública. Entonces, ya un poco pues como fruto de unos cuantos años ya trabajando sobre este tema, pues querría explicaros un poco cuál es mi posición al respecto. Bien, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un derecho. Desde el punto de vista jurídico, lo primero que tenemos que saber es en base a qué pues existe un libre acceso, existe una reutilización. Pues existe en base a que los ciudadanos tenemos un derecho a acceder a la información pública. A mí me gusta hablar de derecho al libre acceso a la información de las administraciones públicas. Lo que pasa que con mucha frecuencia pues me dicen no, el concepto es acceso a la información. Lo del libre lo cojo mucho porque en el ámbito anglosajón se habla siempre de Free Information Acts, ¿no? Las leyes que regulan esta materia siempre hablan de libre acceso. Y pese a que estas leyes del ámbito anglosajón comenzaron a aparecer antes en la década de los 60, fue cuando ya aparecen un buen número de ellas. Como digo, pese a que ya en aquella época existían en numerosos países leyes que regulaban el libre acceso a la información de la administración pública, cuando se elaboró nuestra Constitución en el año 1978, el tema realmente se trató muy de pasada, y desde una perspectiva pues que no estaba en acorde, ¿no? Pues con lo que ya era este movimiento de el derecho a saber, de pensar que es que los ciudadanos realmente tienen un derecho a saber qué es lo que ocurre, qué es lo que se cocina en las oficinas de las administraciones. Entonces, la Constitución española, la base que nos da es su artículo 105, en el que dice que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Sin entrar en más detalles, pero bueno, es suficiente para tener un fundamento constitucional en el que ya se dice claramente que los ciudadanos tenemos un derecho de acceso, a los archivos y registros administrativos. Un derecho que, como ocurre prácticamente con todos, tiene limitaciones. Quienes han estudiado derecho pues saben que siempre estamos entre conflictos, ¿no?, de valores. Pues son todo valores que la sociedad considera que se deben defender, pero que en numerosas ocasiones pues
Tenemos que elegir o tenemos que ponderar entre unos y otros. La Constitución solo incluye 3 limitaciones, que son la seguridad y la defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Deja fuera algunas pues, que son importantes, como por ejemplo el secreto comercial. También, claro, estamos hablando de una norma de rango constitucional. Por poneros un ejemplo, uno de los ámbitos en los que toda esta normativa se puede aplicar de una forma más directa y con mayor efecto práctico es el de la contratación pública. La contratación pública tiene mucho interés de cara pues eso, a evitar la corrupción y a evitar todo este tipo de cosas, que haya transparencia. Prácticamente en ningún caso hay datos personales involucrados, porque quienes licitan son sociedades, y si lo hacen empresarios individuales tampoco en cuanto a su actividad como empresarios están cubiertos por la ley de protección de datos. Y entonces allí, en este ámbito, que yo ya os digo, creo que debiera ser de los primeros en los que habría que aplicar de forma radical este derecho, nos encontramos con la limitación del secreto industrial o comercial, de las dos formas lo podemos llamar. Pues claro, los licitadores presentan sus propuestas y con el ánimo de causar la mejor impresión posible a la mesa de contratación, ya quienes van a decidir, pues que ponen allí mucha carne en el asador y pueden poner cosas que formen parte pues del ámbito confidencial, ¿no? De su saber técnico. Bueno, pues es una limitación más que hay que tener en cuenta. Y luego mencionar, porque es una norma importante en este ámbito, en lo que se refiere pues a lo que sería la seguridad y defensa del Estado, la Ley de Secretos Oficiales, que como veis es de una fecha ya un tanto vetusta, ¿no? Es una ley que procede del franquismo, pero bueno, es la que sigue estando vigente y la que regula pues todo lo que es la cuestión de los documentos clasificados, ¿no? Pero de estas 3 limitaciones, seguridad, la averiguación de los delitos, que también es algo evidente, también allí la Constitución se queda corta, también entraría la persecución de infracciones administrativas, la cuestión de tributaria, en fin, no solo los delitos. Pero de estas 3 limitaciones, a la hora de la práctica, la más relevante es la que tiene que ver con los datos de carácter personal. En este curso se ha comentado que la protección de datos es un enorme hándicap que tenemos en Europa a la hora de competir con empresas de Estados Unidos. En general, aparte de decirse en el estrado, pues en las comidas en las que he participado con ponentes, pues realmente ha salido el tema de protección de datos, y yo, que la empecé a explicar en el año 84, mucho antes de que hubiera en España ley, veo que en este contexto es muy poco popular. No es este el foro para entrar en un debate sobre protección de datos sí o protección de datos no. Eso sería para otra sesión entera. Por comentaros un poco, hicimos con un compañero, sacamos hace, no llega a un año, un libro, que es un análisis sociológico hecho además con base en Aragón, las encuestas y demás, sobre lo que la gente piensa de la protección de datos. Y es una cuestión en la que las opiniones están, podríamos decir que hay un cuarto de la población que le da exactamente igual y le parece una tontería. Un cuarto de la población, que son los que podríamos llamar talibanes de la protección de datos y que son los que denuncian al colegio porque han hecho unas fotos en la excursión con el niño, y un 50% de la población que está allí, que según el caso que es, pues va a un lado o a otro. Pero es una cuestión sobre la que hay muy poca unanimidad, ¿eh? Yo discrepo pues de varias de las personas, de los ponentes del curso, porque creo que es una cuestión importante, creo que tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que queremos. Creo que no solo la tecnología, que la tecnología no es el único objetivo, ¿no? Que porque una cosa tecnológicamente sea chula, no, y bueno, y luego creo que realmente hay empresas y gente muy concreta que se está apropiando de grandes cantidades de información, en fin. Ya os digo que es un tema largo, pero bueno, como además existe una ley orgánica,
no hay nada que discutir hasta que la ley no se derogue. Entonces, los datos personales están regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos, que a todos os sonará, la 15/99, de la que hay que destacar que solo se refiere a las personas físicas. Siempre que hablamos de protección de datos, hablamos solo de personas físicas, pero luego está el secreto estadístico, la Ley 12/1989, que incluye en su ámbito a las personas físicas y jurídicas. ¿Cuál es la definición de dato personal? Pues el dato que pertenece a una persona física identificada o identificable. La definición de la Ley de Estadística, de Función Estadística Pública, es muy parecida. La clave es que el dato se pueda vincular con una persona concreta. Claro, según la ley, cuando se aplica el proceso de disociación, que muchas veces se le llama proceso de anonimización, se separan los datos de la identificación personal. Pero hay matemáticos, sobre todo, que se dedican a estas cuestiones y que han demostrado en artículos súper sesudos que ellos son capaces de que, aunque a ti te parezca que has separado aquello, que es que ya sería imposible que nadie vincule el dato con la persona, ellos por métodos estadísticos y tal acaban. Entonces, la disociación perfecta realmente casi podríamos decir que no existe, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, no es una cuestión tan sencilla como aparentemente puede parecer. En cualquier caso, la reflexión que querría hacer en este punto es que, ya no hablando solo en el contexto del gobierno abierto, sino también en el de la administración electrónica, con mucha frecuencia se hacen interpretaciones muy estrictas de la normativa de protección de datos. Interpretaciones que además son interesadas, que en realidad no son muy estrictas porque estén persiguiendo el fin de la normativa de protección de datos, sino que determinadas personas, pues por poner el ejemplo típico, ¿no? Pues quieres publicar los sueldos de un determinado colectivo de tal y es que esto la ley de... Es decir, la protección de datos tiene unas finalidades, pero muchas veces, o simplemente ya en administración electrónica, pues dentro de la resistencia al cambio, es que esto la protección de datos, La protección de datos, en mi opinión, refleja muy claramente una cosa, que es un auténtico lastre que tenemos. Eso sí que es más lastre, creo yo, que la normativa en sí misma, y es el afán que tenemos por establecer garantías de tipo formal. Aquí, siempre que hay que garantizar algo, lo que se nos ocurre es hacer otro papelito. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me parece una tontería, la normativa de protección de datos, es que una tienda de aquí de la esquina tenga que escribir el fichero que tiene de... Es decir, son cosas que no llevan a ningún sitio, que suponen una carga innecesaria. Entonces, esa manía, ¿no? Pues ahora resulta que haces un procedimiento administrativo en la universidad y la autorización para que la universidad acceda a la información, por ejemplo, de tu vida laboral y tal, es otro anexo más que ocupa además un folio entero. Entonces añadimos otro anexo en vez de simplificar, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una interpretación proporcional y racional de la normativa de protección de datos. Creo que esta mañana Marc ha comentado que elaboramos la ordenanza de transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de Zaragoza, con Pepe Bermejo, José Luis Bermejo, que es un profesor de Derecho Administrativo de la universidad. Fue aprobada por el gobierno municipal y está pendiente de aprobación por el Pleno. Pues ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue considerar que toda esta información que tenéis aquí, que es la más relevante y que está directamente vinculada con el funcionamiento de la organización y sus actividades, es información procedente de fuentes accesibles al público, que es un mecanismo que tiene la ley normativa de protección de datos. Por ejemplo, cualquier cosa que salga publicada en un boletín oficial, un nombramiento, el sueldo de determinados cargos, todo eso sí se publica en boletines, ya por definición ha sido publicado en una fuente accesible al público y se puede, por tanto, publicar también dentro de por ejemplo, de un portal de Open Data. Es decir, es una cuestión que, como siempre, pues hay que ir estudiando caso por caso, pero yo quería hacer este comentario de que bien interpretada la norma, yo creo que no es una barrera tan importante para las políticas de datos abiertos. Ahora ya pasamos
a entrar en lo que es la reutilización, pero antes quería explicaros algo que yo creo que ya habéis visto a lo largo de estos días. Aquí hay dos pisos. Hay un piso que es el derecho al libre acceso, que es un derecho de carácter político, y sobre esa base está la reutilización. Es decir, yo como ciudadano tengo derecho a acceder a la información de las administraciones públicas. Ya veremos un poco luego en qué condiciones y con qué límites. Y a más, ¿no? Como dicen los catalanes, todavía puedo en determinados casos reutilizar esa información, pues porque lo quiero hacer para ganar un dinero o porque me apetece crear o analizar un determinado aspecto de la sociedad, porque soy un profesor, lo que sea. Entonces, derecho al libre acceso, que es un derecho político, y reutilización, donde se habla ya más de una finalidad económica. Bien, España es un ejemplo de que la reutilización, como es una cuestión económica y demás, pues ha tenido menos trabas en su evolución que los aspectos políticos del libre acceso a la información. Todo empieza por iniciativa de la Unión Europea, que en el año 99 aprueba un libro verde titulado La información del sector público, un recurso clave para Europa. La reflexión es muy sencilla. En una sociedad moderna como la nuestra, las informaciones públicas en su conjunto son los mayores productores de información. Por otro lado, todos sabemos que la información tiene un importante valor económico. Pues vamos entonces a poner esa información a disposición de los agentes económicos para que puedan obtener un beneficio y enriquecer con ello a toda la sociedad. Con este espíritu se publica la Directiva 2013-98 el año 2003, que es la actualmente vigente, y esta directiva es traspuesta en nuestro ordenamiento por la Ley 37/2007 de 16 de noviembre, que es a la norma que nos vamos a referir fundamentalmente a continuación. Y luego hay un Real Decreto del año 2011 que se publica, pero que es aplicable a la Administración General del Estado. Aunque podemos utilizarlo como referencia en muchas cosas, pero su ámbito de aplicación es la Administración General del Estado. Y luego, muy recientemente, como veis, el 26 de junio de este año, ha salido una directiva que modifica la directiva de 2003 y a la que me referiré pues en los aspectos así más relevantes. Claro, todavía no ha dado tiempo, por supuesto, de transponerla al ordenamiento español. Bien, ¿cuál es el marco normativo de la reutilización? En primer lugar, ámbito subjetivo, que como sabéis los juristas pues se refiere a quién se dirige la ley, quiénes están sujetos a sus disposiciones. Pues bien, simplemente decir que se emplea un concepto muy amplio de sector público. Para nada es una ley que se dirija únicamente a las administraciones públicas. Se dirige a las administraciones, pero se dirige a la seguridad social, se dirige a los organismos autónomos, se dirige a las entidades de derecho público, consorcios, fundaciones y asociaciones. Es decir, realmente prácticamente todas las entidades que se financian con dinero público estarían sujetas a esta ley. Bien, en el ámbito objetivo, ¿a qué se refiere la ley? La ley habla de documentos. Fijaros que aquí hemos estado todo el rato hablando de actos, pero la ley habla de documentos y nos da también un concepto muy amplio de documento, porque dice todas las formas de representación de actos, hechos o información y cualquier recopilación de los mismos. Cuando se habla de documentos, muchas veces, sobre todo en contextos jurídicos o en administraciones, asociamos el documento con la prueba de un acto jurídico que tiene una serie de requisitos formales, pero este es el concepto extenso de documento, cualquier representación de cualquier hecho o información. Y luego dice elaborados o custodiados por las entidades del sector público. Yo aquí creo que hay que añadir que esa información se haya elaborado
en una actividad propia de esa administración o vinculada, o dicho de otra forma, vinculada a un servicio público, porque puede ser que una administración genere información por cualquier causa que no esté directamente vinculada a su actividad y que por tanto no estaría sujeta a la ley. Una cosa, es decir, dicho de otra manera, puede estar custodiada en una administración información que no haya sido, por ejemplo, hecha por encargo y financiada por ella, sino que esté allí por cualquier otra circunstancia, porque en fin, ¿no? Por cualquier depósito, cualquier cosa, y en ese caso, claro, no sería, tiene que ser que la haya elaborado la administración en relación con lo que es su actividad propia. Y luego dice la ley cuya reutilización sea autorizada. Es decir, la situación en este momento es la siguiente. Las reglas que rigen el libre acceso no son reglas disponibles para una administración. Hombre, como no hay ley de transparencia, pero imaginémonos que tuviéramos ley de transparencia. Con una ley de transparencia, la administración no decide qué es lo que enseña al ciudadano y lo que no, sino que hay unas reglas y en general el principio es tienes que enseñar todo salvo que se pueda aplicar alguna limitación. Bueno, parece que ha empezado ya la granizada, ¿no? Bueno, por lo menos nos ha cogido aquí a buen recaudo, ¿no? Es decir, en libre acceso el principio es el ciudadano puede acceder salvo que haya un impedimento por ser datos de carácter personal, etcétera, etcétera. Bien. Y en el caso de la reutilización sería, la reutilización procede si tú quieres y si no quieres, pues una información determinada no es reutilizable. Quedaría al arbitrio de la administración. La nueva directiva dice, a lo largo de estos años ha habido países europeos que han vinculado la reutilización con el libre acceso, que es por ejemplo lo que hicimos nosotros también en la ordenanza de Zaragoza, es decir, si yo te doy acceso a una información, la puedes reutilizar. Es decir, ya va por defecto se puede reutilizar. Si tienes acceso, puedes reutilizar. Y ha habido otros países europeos que, como sería el caso de España, que tenemos por un lado el libre acceso y por otro la reutilización, en la que los criterios son distintos, porque es la propia administración la que decide si ese dato lo deja reutilizar o no. Pues bien, la nueva directiva quiere unir los dos conceptos y entonces ya pues en la próxima, cuando la directiva se importa a nuestro ordenamiento, pues ya realmente toda la información a la que se dé acceso se tendrá que poder reutilizar. Bien, modalidades de acceso a los datos o documentos. Bueno, perdón, no, que esto... Modalidades, formas en las que podemos tener la información. Os comentaba antes, si os fijáis, aquí se habla de Open Data, se habla de datos abiertos, la ley habla de documentos. Desde el punto de vista técnico, la distinción tiene importancia porque en las administraciones, dijéramos, el escenario actual es que tenéis ya un montón de datos en formato electrónico, todo lo que son datos de gestión, contabilidad, inventarios, ficheros, bases de datos, y los documentos los seguís trabajando en papel, porque por ejemplo de los que sois aquí funcionarios, ¿cuántos firmáis documentos con vuestra firma electrónica? Bueno, alguno, pero en fin, los documentos los seguimos manejando en papel. El estadio en el que estamos ahora dentro de la administración electrónica es pasar del documento en papel al documento electrónico. Entonces, son cosas diferentes desde un punto de vista técnico, pero todo lo que hablamos de libre acceso, desde el punto de vista jurídico, se refiere a datos y a documentos. Y luego, la ley excluye expresamente del ámbito objetivo a los programas de ordenador, que dice que son otra cosa. Pongo aquí que la ley 11/2007, que es la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, habla de la reutilización del software, pero eso es una cuestión entre administraciones. Entonces,
los programas, dijéramos, se reutilizan entre administraciones, pero en principio no se incluyen dentro de lo que las administraciones ponen a disposición de los ciudadanos, pero aunque sea bastante de pasada, quiero hacer una reflexión. Y es que los ordenadores que tenéis ahora en las administraciones manejan datos. Como os he dicho, el estadio actual en el que estamos es pasar también a que los documentos, que venimos desde hace 5.000 años manejando documentos en papel, y en base a los documentos en papel hemos construido la sociedad moderna, ¿no? Parece que no, pero realmente con lo sencillos que son nos han permitido llegar muy lejos, y ahora esos documentos desaparecen y pasarán a ser documentos electrónicos, con firmas electrónicas, Pero hay otro paso que llegará, y es que los ordenadores también empiezan a manejar conocimiento. Es decir, determinadas decisiones las puedes programar, ya no con programas tan sencillos como los que se están usando ahora, sino con inteligencia artificial y cosas parecidas, para que el ordenador decida. Por ejemplo, los bancos, ya para dar muchos créditos o no darlos, no los decide un empleado, sino que los decide un programa especialmente entrenado, sobre todo unos que se llaman redes neuronales. Entonces, conforme la administración empiece a utilizar este tipo de programas para tomar decisiones sobre las personas, sí que será necesario que dentro de la transparencia incluyamos los sistemas de decisión automatizada, porque nos interesará, será un derecho muy importante y que debemos preocuparnos de que se respete, saber qué lógica se está implementando en los programas que van a tomar decisiones sobre las personas, para comprobar que los criterios que están utilizando son, y pensar que hablamos de un mundo en el que la opacidad es tremenda, Pero bueno, tampoco es un tema en el que ahora, simplemente mencionar que lo de los programas pues puede tener su... Bien, dentro del ámbito objetivo, aparte del objeto, que hemos dicho que son tanto datos como documentos, hay otra cuestión, y es la finalidad con la que se nos permite esa reutilización. Es muy amplia también la expresión que utiliza la ley. La reutilización se nos permite tanto para fines comerciales como no comerciales. De hecho, se habla siempre mucho de los aspectos económicos de la reutilización, pero es muy importante la utilidad social. Es decir, aquí somos a lo mejor a veces muy individualistas, siempre pensamos en alguien que se va a meter, va a mirar los datos, pero en otros países pues piensan más en organizaciones, en ONGs, por decirlo de alguna forma, que disponen de medios, que disponen de gente especializada, que pueden coger las colecciones de datos que las administraciones publiquen y pues dedicarse, ¿no? ONGs como Transparencia Internacional o como, en fin, organizaciones ya grandes que pueden realmente hacer una auditoría, una supervisión bastante efectiva de lo que es la actuación de las administraciones, en base a los datos que éstas vayan publicando. Todos los fines no comerciales realmente, para mí por lo menos, son también muy importantes. Y luego el límite que pone la ley, siempre que no constituya una actividad administrativa. Si una administración le da información a otra para una actividad administrativa, no estamos hablando de reutilización, estamos hablando de interoperabilidad, de colaboración interadministrativa, de otros conceptos que se regulan en la ley 11/2007, sobre todo. Bien, excepciones, como veis la lista es larga. Las limitaciones de la ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas, seguridad y defensa, secreto estadístico y confidencialidad, si se requiere ser titular de un derecho para poder acceder a esa información, que la información haya sido generada con una finalidad ajena al servicio público. Aquí es donde entra esto que os comentaba yo antes, de que tiene que ser información que se haya creado dentro del ejercicio de una competencia administrativa, propiedad intelectual e industrial de terceros, archivos de radiodifusión, instituciones de investigación y culturales.
todo este tipo de entidades quedan fuera de lo que es la reutilización. Ahora la directiva va a incorporar las universidades e institutos de investigación al ámbito, pero va a respetar todo lo que es el conjunto de las artes escénicas, que llaman, de lo que son pues teatro, cosas de este tipo. Todo eso seguirá estando fuera. Bien, derechos de las entidades, ¿no? Las entidades ponen la información para que se reutilice, pero esta cesión no afecta a su propiedad intelectual e industrial, es decir, la siguen manteniendo, pero eso sí, las instancias públicas deben ejercer sus derechos de autor facilitando la reutilización. Es decir, tienen derechos de autor las administraciones, pero su ejercicio debe someterse a este principio según el cual deben facilitar la reutilización. De hecho, los derechos de propiedad intelectual se ceden. La reutilización lleva asociada una cesión de estos derechos de propiedad intelectual. Y luego una cuestión que da muchísimo que hablar es la de la contraprestación económica. Realmente, claro, en la práctica, dijéramos, de lo que son los portales de datos abiertos, no se suele cobrar. Pero luego, por ejemplo, hace poco fue noticia que la Agencia Meteorológica Nacional, la EMET, Agencia Española de Meteorología, había pasado a cobrar una serie de ficheros, una serie de datos por los que tradicionalmente no cobraba. Claro, podríamos resumir la cosa como diciendo realmente la información que más merece la pena es la que cobramos, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, pueden decir, hombre, si esto que publicáis gratis, pues vale, para 4 reutilizadores, pues tal, va bien y no lo cobráis, bueno, lo ven un poco como de menos calado económico, y las cosas que de verdad son pues fotografías por satélite, cosas que realmente cuesta un dineral producir, pues eso, por ejemplo la EMET cuando se le criticó dijo es que en la mayor parte de los países europeos esta información se cobra y la utilizan empresas además que obtienen con ella un beneficio. Entonces, bueno, es una cuestión controvertida. El principio de la ley es que se pida una contraprestación razonable que no puede superar el coste de producir esa información, pero la nueva directiva se replantea esta cuestión y abre el camino a que se autorice la imposición de importes superiores a los costes marginales. Luego siempre hay un límite de que la entrega, eso lo veremos después, de que la entrega de esa información sea una carga asumible, sea una carga razonable. Pero bueno, en principio se puede someter siempre a una tasa o precio público la aportación de una determinada información. Hoy por hoy la regla es que esa tasa o precio público no puede superar el coste de producir esa información, y la nueva directiva, pues en determinados casos, no de una forma general, abre el camino para precios superiores. Bien, modalidades de cómo hacemos llegar la información a los ciudadanos. Hay 2 formas básicas. Una es la publicidad activa y otra es la puesta a disposición. Podríamos decir que un poco el entorno en el que hemos estado estos 2 días es el entorno de la publicidad activa. Publicidad activa, ¿qué quiere decir? La administración por sí misma considera como una de sus obligaciones el poner esa información, determinada información, a disposición del público. Por utilizar un término así tradicional del derecho, lo hace de oficio, ¿no? Lo hace sin que nadie le impulse ni le obligue, y hace un catálogo de datos, que se dice un catálogo, un directorio, y voy a publicar, bueno, esta mañana mismo hemos estado viendo la experiencia del Gobierno de Aragón, que es un ejemplo clarísimo de lo que supone la publicidad activa, ¿no? Pues esto vamos a ver que podemos publicar, lo organizamos, lo ponemos en un catálogo de unas determinadas formas y lo publicamos.
Desde el punto legal, aparte de todas las cuestiones técnicas de los formatos y tal, desde el punto de vista legal, dentro de la publicidad activa hay dos modalidades: sin sujeción a condiciones y sujetos a licencia tipo. Es decir, la administración puede poner los datos allí sin ninguna condición especial o puede someterlos a una licencia. Luego veremos más sobre las licencias. Y luego la otra modalidad es la que se inicia por impulso del ciudadano. El ciudadano o empresa, aquí cuando hablo de ciudadano siempre nos referimos tanto a personas físicas como a empresas, organizaciones, etcétera, se dirige a la administración y solicita la información. Hay un procedimiento que para lo que suele haber es rápido, pero no tenemos que olvidarnos que en este contexto realmente la rapidez tiene que ser mucha, porque la información enseguida se queda obsoleta, ¿no? Entonces, hablar de meses, pues es hablar de mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, hay un procedimiento establecido en la ley y también en el caso de la puesta a disposición, los datos se pueden entregar al ciudadano sujetos a una licencia. Y luego está la aclaración, lo que os decía, lo comentaba Guzmán, ¿no? Pues uno que había ido y les había pedido todos los contratos del gobierno de Navarra de los últimos 6 años, no me acuerdo exactamente cuánto. Y de claro, eso era poner a 4 funcionarios a hacer eso durante un montón. Les pareció que el esfuerzo no compensaba y entonces tienen todo el derecho a denegar la petición, no por cuestiones de fondo, sino por decir, hombre, también podrían decir, si nos lo pagas lo hacemos, ¿no? Y esa petición, por ejemplo, creo que puede tener bastante sentido, ¿no? Siempre que el otro esté dispuesto, pues eso, a soportar el coste. Bien, bajo el término accesibilidad incluyo una serie de cuestiones que tienen que ver con un principio general de lo que es la administración electrónica, pero que en este contexto todavía tiene más sentido, ¿no? La administración electrónica no tiene que ser una barrera, sino todo lo contrario. Tenemos que abrir caminos y facilitar que los ciudadanos lleguen a todo lo que estamos poniendo a disposición a través de Internet, ¿no? Entonces, ya que hay un primer principio y es la utilización de medios preferentemente electrónicos, la ley te dice, si tú le puedes dar a un ciudadano una cosa en formato electrónico, no se la des en papel, dásela en formato electrónico. Luego la ley dice que estos portales de datos abiertos tendrán que tener herramientas para facilitar las búsquedas. También lo veíamos esta mañana en el ejemplo de Aragón, que listados, buscadores, el famoso punto SparkQL, pues todo eso hay que tenerlo para que la gente, el SparkQL el que lo sepa manejar, que eso ya es, pero que para que la gente pueda buscar y acceder. La ley habla de sistemas de gestión documental, que en este contexto es un término que será un poquito anticuado, pero bueno, la idea está clara. Formatos abiertos, eso viene de un principio que es el principio de neutralidad tecnológica. Las administraciones no pueden obligar a los ciudadanos a utilizar el Office, por entendernos. Yo, ciudadano, ya elegiré lo que manejo. ¿Cuál es la forma de conseguir eso? Pues utilizar una serie de formatos que son estándar, que son abiertos, que son gratuitos y a los que todo el mundo tiene acceso. Es un principio general, la ley 11/2007 dice los formatos abiertos y los de uso generalizado por los ciudadanos, porque también saben que luego al final casi todos utilizamos Windows o muchos, ¿no? Entonces, pero bueno, está claro que, por decirlo de una forma práctica, no pasa nada si pongo los datos en Excel, pero no los puedo poner solo en Excel. El que quiera y llegue y se lo encuentre en Excel y diga, oye, qué bien, porque yo es lo que sé manejar, pues no hago nada malo si se los pongo, aunque a lo mejor para alguno muy purista sea poco, pero legalmente no hago nada malo. De hecho, hago lo que dice la ley de los formatos generalmente utilizados, pero lo que sí que tengo que tener siempre al lado es un formato abierto para el que quiera acceder de una forma con una herramienta estándar. Luego, la accesibilidad universal, que es lo que muchas veces se oís hablar de
En informática se habla de usabilidad y accesibilidad. Cuando oigáis solo lo de accesibilidad se está refiriendo a esto, que es el caso especial de las personas con alguna discapacidad. Pensar que aquí cuando hablamos de discapacidad empleamos un concepto muy amplio, ¿no? La Unión Europea tiene documentos que dice esto de la accesibilidad es muy importante porque la población europea cada vez vamos a ser más viejos y cada vez utilizaremos internet, más gente con mala vista, que con el ratón, como te pongan muy pequeño el botón, igual estás media hora para acertar. Quiero decir, no hablamos solo de los casos. Entonces la accesibilidad es una obligación también genérica. En materia de administración electrónica hay una ley específica, no he puesto el título entero, es Ley de Igualdad de Oportunidades, de Acceso y tal, y luego hay unas normas técnicas que son las famosas SAS que salen en los webs, que los webs de las administraciones públicas tienen que tener la AA. Ahí pues veréis siempre un sello debajo. Como ese sello se puede poner sin que nadie te mire lo que la gente lo coge, lo pega en el web y si luego te molestas en mirar, muchísimas de las páginas que lo tienen no se lo merecen, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Bien, condiciones de la reutilización. Esto hablamos de condiciones mínimas, es decir, hemos dicho que puede haber, que podemos poner la información, publicar la información sin sujeción a licencia, pero eso no quiere decir que no esté sujeta a este conjunto de condiciones que viene determinado por la ley y que tiene el carácter de condiciones mínimas, que son mantener la integridad del contenido, no desvirtuar el sentido de la información, citar a la fuente de dónde procede y mencionar, si estaba en la información que yo he obtenido, la fecha de actualización. Estas 4 condiciones son obligatorias: mantener la integridad del contenido, que no se cambie el sentido, que se cite la fuente y que se mencione la fecha de actualización.